Bien amigos de Contracultura, continuando con la programación del día de hoy, tenemos pues una entrevista esperada también. Hoy vamos a hablar con el doctor Alejandro Dulio Medina y Cochea, y con quien estamos en línea, y vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de literatura, de poesía y de actualidad, pues la actualidad cultural y lo que estamos viviendo ahora los peruanos. Muy buenas tardes, maestro Alejandro. Buenas tardes, Jorge Rojas, agradeciéndote por tu invitación y feliz de estar con aquellos que nos escuchan en Contracultura. Sí, gracias a usted por haber aceptado la entrevista. Y bueno, estamos pues hablando con el maestro Alejandro, él es limeño, nació en Jesús María, abogado, politólogo, escultor, artista plástico, fotógrafo y escritor. Es decir, muchas facetas, maestro. Sí, pues el arte pugna al metaarte, ¿no? O sea, el arte en sí es uno solo en distintos lenguajes, ¿no? Así es como debe entenderse en todo caso, ¿no? Uh-huh. Bien, maestro, usted también dirige, pues, ya desde hace un tiempo, una importante revista cultural, ¿no? Y queríamos, pues, que nos hable sobre eso, ¿no? Sobre Poesis Abditus. ¿Qué significa Poesis Abditus para nuestros escuchas y cómo va, pues, el trabajo en su revista? Sí, Poesis Abditus ya tiene 4 años ya de ser publicada. Tenemos ya varios números. Es una revista que nace en Perú, se gesta aquí en Perú, pero que su distribución es internacional. Curiosamente, incluso ha llegado hasta Asia, ¿no? Como está en Japón y varios países de aquí de Latinoamérica. El proyecto en sí parte del significado propio de la nominación de la revista, ¿no? Poesis Abditus significa en latín poesía escondida. Uh-huh. Entonces lo que tratamos de hacer con este proyecto es demostrar aquellos trabajos de arte, no solamente poesía, que están un poco ocultos, que la cultura oficial no hace conocer, ¿no? Por decir, el Perú no se reduce a Lima. Ahora estamos en una entrevista ya con ustedes en Huancavelica, claro, donde hay eximios escritores de mucho valor. Bueno, yo soy amigo de Humberto Huiza, uh-huh, que es un hombre al cual respeto y admiro mucho. Él es huancavelicano. Ahí Humberto tenemos a Seín Zorrilla, ¿no? Ah, el maestro Seín Zorrilla. Claro, incluso Escorza, que vivió un tiempo, no es huancavelicano, pero es un hijo adoptivo de Huancavelica, claro, ¿no? Claro. Entonces el Perú no se reduce a Lima, ni digamos a la vitrina oficial, sino que hay que mostrar aquello que los demás no muestran. Uh-huh. Y ahí está el valor, ¿no? Como algo que está escondido bajo una piedra, ¿no? A lo mejor levantándola encontramos algo que demuestre tener mucha valía, pero eso es lo que hacemos con la revista, ¿no? Y impulsamos el trabajo de los escritores nobles y de aquellos ya reconocidos en todo ámbito, ¿no? Nacional e internacional. Incluso hemos estado en Cochabamba en un evento de los últimos que se han hecho antes de este problema del virus. Uh-huh. Entonces la revista ha estado por Cochabamba, ha estado en Bolivia, ha estado en Chile, se ha ido a Estados Unidos, en Argentina. Entonces estamos moviéndonos a esos niveles y digamos, la inspiración es básicamente digamos, el principio que tenemos como basamento de trabajo es generar un espacio más de cultura, ¿no? O sea, los espacios se van reduciendo, es nuestra trinchera de lucha es esta revista, ¿no? A través de esta revista impulsamos eventos, incluso concursos internacionales, escolares, ¿no? Es decir, Poesis Abditus es pues una gestora cultural, ¿no? Sí. Sí, o sea, sin querer, queriendo, como decía el personaje mexicano, claro, se ha logrado impulsar distintas actividades a través de la revista, ¿no? Y maestro, usted, por lo que nos cuenta, ¿no? Y por lo que hemos visto también, pues usted en su trabajo con la revista cultural que dirige, lo que también refuerza mucho es esa identidad que necesita la literatura peruana y también la identidad humana que tenemos que tener todos los que vivimos en este planeta.
Sí, sí, es cierto. O sea, yo siempre tengo una frase que le digo en los colegios a los chicos, sabiendo quiénes somos, sabremos a dónde vamos. O sea, si yo sé que soy una criatura de vuelo, me voy a dirigir al aire. Si soy una criatura marina, me voy a lanzar al mar. O sea, ¿qué soy? O sea, como peruano, ¿cuál es mi identidad? O sea, yo debo primero saber reconocerme, identificarme, y después interiorizar eso, y después que eso se vuelva acción a partir de ello, ¿no? O sea, cobrar una identidad que no tenemos. El Perú no solamente es un país de una sola etnia, de una sola nación, es multinacional. Ya hemos repetido hasta el cansancio, parafraseado aquello de un país de todas las sangres de Arguedas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto lo entendemos así, ¿no? O sea, no solamente es decirlo, sino a través de los hechos actuar en función a ello, ¿no? Entonces nosotros no tenemos una identidad, hasta ahora no se consigue tener, porque en Lima, por decir, existe el miraflorino, que tiene una manera de pensar distinta al que vive en el acento humano, en el pueblo joven. Es distinto vivir en Miami que en una villa miseria, ¿no? O en una favela brasileña. O sea, las formas de cultura son tan vastas y tan varias que se generan distintos matices. Nosotros en Perú tenemos que reconocer que Perú no solamente es Lima, que tampoco no solamente es costa. En el peor de los casos ni siquiera es la sierra. También hay una serie de pueblos originarios y pueblos no contactados en la selva. Así es. Hay una riqueza cultural enorme que no sabemos aprovechar justamente porque la negamos. O sea, cuando partamos de la idea de aceptar lo que somos, sabremos, digamos, tenemos identidad y podremos salir hacia afuera incluso. O sea, yo soy peruano y tengo orgullo de ser peruano, ¿no? Esa reflexión es interesante, y también pues nosotros, amigos de Contracultura, estamos hablando pues aquí con el maestro Alejandro Medina, y nos está explicando esto, y justamente ese tema que ha tocado, maestro, también se puede ilustrar uno más cuando uno lee, por ejemplo, a Ceín Zorrilla, ¿no? Tiene un libro muy interesante en el que habla justamente de lo que usted está diciendo, ¿no? La identidad que necesitamos tener nosotros, reconocer nuestra identidad, a dónde pertenecemos, a dónde vamos, ¿no? Y para qué estamos acá, ¿no? Eso es muy importante, maestro. Claro, el famoso educador Horacio Ceballos decía que no es difícil vivir, sino saber para qué vivimos. O sea, vive cualquier ser viviente, cualquier animal. Darle un propósito a esa vida ya es otra cosa, ¿no? Eso ya entraña responsabilidad con uno mismo, y responsabilidad hasta ahora con este tema del virus y todo de la pandemia, incluso una responsabilidad con la humanidad, con los demás, ¿no? Sí, maestro. Maestro, usted también ya, para que nuestros amigos conozcan, usted pues es escritor, pues, ¿no? Ha escrito libros de cuentos, ¿no? 3 historias de amor desesperado, El coleccionista de huesos, El ático misterioso y otros cuentos. ¿Cómo hacer, cómo escribir? ¿Cómo es que usted llega a ese momento de que se sienta y empieza a desarrollar lo que siente? Digamos que la forma de creación es muy distinta en cada autor. No existe tampoco una fórmula, ¿no? De que te diga cómo escribir o cómo mejor hacerlo. Yo creo que, bueno, en mi caso, la paz, un entorno calmo y silencioso me ayuda mucho a crear. O sea, yo no puedo crear mucho en circunstancias, digamos, de distractores, ¿no? Ya. Esto es en mi caso, ¿no? Ahora, la creación para mí, y creo que para todos, se divide en dos formas, digamos, en 2 variables. Una viene después de la otra, una se anticipa a la otra. La primera es la creación en sí misma, que es la más placentera, si se quiere, la más deliciosa, digamos, o exquisita de este oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sueltas toda tu imaginación, todas tus emociones, toda tu carga emotiva, se genera los personajes, la trama, y después viene la parte más complicada y la más ardua,
que es la de las correcciones, la de revisar y retirar aquello que está de más, aquello que no debe estar, y eso es lo que a veces demanda más tiempo y más trabajo. Pero esa es la responsabilidad del escritor. O sea, yo no veo un escritor que no sepa escribir. O sea, para ser escritor o ser nominado como escritor tienes que saber escribir. Y si tú presentas un libro que está mal escrito, entonces no estás haciendo bien tu rol. Es una deshonestidad, no solo para ti, sino también para aquellos que se pueden ser, digamos, denominados como tus lectores, ¿no? La expectativa que creas, ¿no? Claro. Claro, sí, pero hay que ser conscientes de la honestidad. El mundo vive una crisis actual basada justamente en eso, en el compadrazgo, el amiguismo, una crisis, una corrupción generalizada, y esto ya está cobrando sus primeros resultados, sus primeras víctimas en el plano político, en el plano económico, en el plano cultural, porque los niveles literarios del país han decrecido. ¿Y por qué han decrecido? Porque se está institucionalizando como íconos literarios a aquellas personas que no tienen los méritos. Entonces, al hacerlo, esas calidades que conquistamos desde la época de Vallejo, estamos hablando de 100 años atrás, hasta los poetas más recientes o los escritores más recientes, va a sufrir un decaimiento terrible. O sea, ese legado literario no está en buenas manos. ¿Por qué? Precisamente por esa corrupción de la que hablamos, esa deshonestidad que se está haciendo, ¿no? Ya no existe la meritocracia. Eso es preocupante, eso ¿no? es preocupante, sí. Nos escriben acá al WhatsApp, saludos al maestro Alejandro, el señor Guaira, nos pregunta, o le pregunta, ¿no?, que por favor explique qué es la literatura. Bueno, voy a tratar de conceptuar algo tan complejo como la literatura, ¿no? Sí, sí. Y haré un intento, un amago de conceptuarlo, porque en sí la literatura en principio es arte. O sea, el lenguaje es una cosa, ¿no? El lenguaje es cómo nos expresamos, cómo transmitimos conceptos, ¿no? Pero la literatura viene siendo esa función del lenguaje llevada a un plano artístico. O sea, es la forma en que las palabras se concatenan unas a otras, o se justaponen, o se sobreponen unas a otras. Es la manera artística como el escritor las va colocando para que digan algo distinto al lenguaje común, y que logre un objetivo básico, que es de transmitir emociones. Si no se logra transmitir una emoción, es que no se ha transmitido bien. Entonces el escritor, el que hace literatura, ha fallado. Tiene que producir una emoción, sea positiva o negativa, sea de aceptación o de rechazo. Pero aquí no existen términos medios. Si algo no transmite emociones es porque está mal hecho, ¿no? Claro. Entonces la literatura es el arte que se basa en el ejercicio de ordenar palabras y crear imágenes, ¿no? Crear imágenes digamos, en el sentido de las personas. Bien. Eso es podría definirlo de una manera muy metafórica. Sí, pues es tan amplio, ¿no? Sí, ya está nuestro amigo Guaira, ya la respuesta del maestro, le agradecemos la pregunta. Y bien, justo usted tocó un tema muy importante, maestro, el hecho de las emociones, ¿no? Es decir, cuando uno lee, o mejor dicho, voy a replantear el problema, ¿no?, o el asunto. Muchas veces decimos que no puedes leer, no te gusta leer porque no te concentras, o no me han enseñado, ¿no? Cosas así que se escuchan en las personas. Pero cuando uno coge un libro y lo empieza a leer, ¿no?, y te capta, es decir, te atrapa, ahí, en ese momento en que te atrapa, hay emociones. Es decir, sientes una emoción, una alegría, una tristeza, la aventura, si es un libro de guerra, ¿no?, si es un libro de amor. En ese momento te capta la emoción. Y esa emoción, lo que hace en tu cerebro es almacenar. Es decir, vas a recordar más un libro que lo has leído emocionadamente, que pues una lectura simple, ¿no?, como tal vez la de un periódico, una noticia. Entonces el escritor, según lo que usted nos está ilustrando, ¿no?, entonces también pues tiene que leer
con emoción y luego va a escribir con emoción. Y eso es lo que va a transmitir al lector, es decir, es una cadena. Sí, sí, es cierto. Nuestro escritor Cromwell Jara dijo cierta vez de que el escritor tiene que escribir, no, mejor dicho, no escribir, dijo, con pecho frío, o sea, sin emoción. O sea, un escritor no puede estar con pecho frío, no puede ser insensible, ¿no? Por eso es que hay poemas que no transmiten nada. ¿Cómo escribes tú de hambre si no lo has pasado? ¿No? Claro. ¿Cómo escribes de dolor si no lo has sentido? Es como una suerte de artificio, demasiado artificioso y artificial. O sea, ¿por qué Vallejo es tan grande? Y hasta ahora el significado de Vallejo en toda su extensión no es comprendido. Porque Vallejo hizo suyo, se empoderó de ese maridaje que debe existir entre poesía y vida. O sea, no solo es el poeta que escribe, sino su propia vida es poesía, ¿no? Entonces Vallejo logra unir, integrar en su vida y en su obra la poesía. Y cuando existe un divorcio entre estas cosas, es que eso no es sentido, pues, o sea, no hay emociones y no transmite emoción alguna. O sea, por eso incluso la novela, con el cuento, el escritor tal vez no debe ser tan emotivo, pero sí debe informarse. Un dato que no corresponda, por decir la vez pasada, está investigando la genialidad de Ribeiro, pero Ribeiro en un cuento menciona que habla sobre unos lobos marinos, y él dice cetáceos. Y obviamente que los lobos marinos no son cetáceos, sino son pinnépedos. O sea que tienen las patas con aletas. Pero digamos, eso entraña que el escritor también tiene que investigar. O sea, si yo voy a escribir sobre la selva, o bien vivo en la selva, o me internalizo en la selva ficticiamente en base a lecturas o investigaciones. Eso es para hacer una buena novela. ¿No? Entonces, el oficio de escritor es un oficio que tiene muchos matices, muchas aristas. No se crea que es simple, no se crea que es coger el lapicero y me impulso a escribir algo, porque justamente la grandeza que ha hecho a nuestros mejores escritores ha sido esa carga emocional que ellos podían transmitir. Imagínate Jorge Aeró, todo lo que escribió no llegó ni a los 21 años. Muerto a los 21 años, tempranamente. Imagínate lo que hubiera podido escribir a los 40 o 50 años. Claro, exacto. O sea, es un tema la poesía no es un tema de edades, es un tema de emociones. Es un tema de cómo sientes la vida. Claro, ¿no? Bukowski, cómo la sentía, Hemingway, cómo la sentía, nuestra poetisa Blanca Varela, cómo la sentía como mujer. O sea, emociones. Bien, maestro. Sí. Es muy interesante, muy ilustrativo, pues, lo que nos está diciendo. Maestro, sus proyectos, ¿cómo van sus proyectos? ¿Qué nos depara para los lectores en sus trabajos futuros? Bueno, yo siempre pienso que los escritores tenemos que ponernos una valla un poco alta, ¿no? Y eso es como un tema ya de trabajo, o sea, tú empiezas copiando. En cierta forma todos tratamos de escribir como adolescentes, ¿cuán adolescentes? Como un Becker, no sé, como un Valdelomar, y si somos más intensos, como un Vallejo, ¿no? Después vamos creciendo y la idea es poder escribir algo como ellos y después generar nuestro propio lenguaje. Entonces yo estoy en ese camino de ya generar un lenguaje propio. Estoy experimentando mucho porque la narrativa y la poesía no son un tema terminado. Nunca se va a concluir porque cuando se instaura una vanguardia, al poco tiempo comienza, igual que el nombre de tu programa, una contravanguardia, una contracultura. Entonces, lo que era vanguardia en un tiempo, después se va a volver ya clásico, antiguo, en desuso. Claro. Entonces, el lenguaje mismo va evolucionando. El lenguaje no es una instancia absoluta, inconmovible, inmutable. El lenguaje como un fenómeno social también se transforma de acuerdo a las sociedades. Entonces,
la estética misma se va modificando también. No es la misma estética ni lo será. Lo que hoy nos parece bello, mañana puede ser horrible, y lo que antes nos parecía feo, posiblemente después era bello. Esa es la relatividad de la estética, ¿no? Hay montones de tratados al respecto, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo es manejar, experimentar con lo que tengo con mi presente, experimentar en otras maneras de lenguaje, ¿no? Yo aparentemente tengo un tiempo de aridez creativa, aparentemente, porque no estoy publicando en un par de años nada. Lo que pasa es que estoy trabajando en esos proyectos en interno, ¿no? Estás trabajando interno, ¿no? Maestro, sí, Jorge. Viendo esto, pues ya se nos está yendo el tiempo ya, pero no quiero dejar pasar el hecho de que, ¿cómo ve usted en este momento, pues, que estamos viviendo, yo le llamo un punto de inflexión histórico para la humanidad y sobre todo para nosotros los peruanos? ¿Cómo ve usted la cultura? Es decir, ¿cómo es que el peruano, el poblador, puede aprovechar este momento para mejorar culturalmente? Claro. Mira, el hombre es la criatura, digamos, un sobreviviente. Nuestra existencia realmente es pequeñísima. La idea es que así como parecimos, podríamos desaparecer eventualmente, pero el nivel de empoderamiento intelectual que tenemos hace que seamos rebeldes y que logramos sobrevivir. Ya ha habido pestes terribles, la peste negra, la gripe española, ¿no? Ahora, la única diferencia, hablando de este tema mediático y coyuntural, Jorge, es de que este virus, y no es un secreto para nadie, ha sufrido una manipulación genética. O sea, los virólogos dicen que es una cepa que ha sido manipulada. O sea, imagínate que, digamos, allá en Wuhan, en China, se comían murciélagos en los mercadillos hace mucho tiempo. Y no hubo esta pandemia. O sea, por eso hay indicadores de que posiblemente una manipulación humana haya sido responsable. Acá viene aquello del Homo homini lupus, el hombre es el lobo del mismo hombre, porque aparentemente fueron nuestros amigos norteamericanos los que fueron a unos Juegos Internacionales Deportivos Mundiales el año pasado, en octubre del año pasado, unos 200 deportistas militares, los que posiblemente habían introducido esta cepa. El COVID-19 es una variante de un coronavirus de varias formas de este virus, pero ahora se está trabajando a nivel del ADN, a nivel genético. O sea, las guerras del futuro, mira, no sé quién dijo, me parece que, nuestro amigo Marco Aurelio de Negri, dijo que el hombre fue feliz cuando, ¿no? Sí. Claro, cuando creó la primera arma a distancia, porque ya no ponía en riesgo tu vida. O sea, el hombre antes se enfrentaba pues de puño limpio, yo contra ti. De pronto las balas, los proyectiles y después los misiles aire-tierra, tierra-aire, o incluso los intercontinentales. Ahora, ¿cuál es la nueva forma de aniquilar poblaciones o destruir al enemigo? La guerra biológica. Entonces es la responsabilidad del hombre, pero es importante que nosotros tomemos conciencia de ello, que no nos dejemos, manipular. Por decir, para mí es, abusando de tu tiempo, es un distractor importante esta niña Greta Thunberg. Ahora te voy a decir por qué. Porque ella me responsabiliza a mí y te responsabiliza a ti del daño ecológico. O sea, yo con mis bolsitas que voy al mercado, con el uso de mis cañitas y vasos de plástico, estoy contaminando el mundo. Y eso es un distractor. Son las grandes fábricas, las grandes empresas, las mineras que contaminan los ríos, contaminan el mar y el smog. Ellos son los responsables del daño ecológico que existe. Terrible. Y lo mismo, evidentemente, esto es un tema del capitalismo internacional que está haciendo una pugna entre los Estados Unidos y China, y en los cuales países como nosotros nos afectamos y somos como una especie de daño colateral de esta guerra entre ambas naciones, ¿no? Así es. Somos daño colateral simplemente, ¿no? Entonces, para cerrar la idea y no abusar de tu tiempo, Jorge, yo diría que nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que siempre hemos tenido.
paciencia, perseverancia, inteligencia y sacarle a la desgracia el lado positivo. En lo que nos toca a los escritores que nos están leyendo, ahí pues tienen el tiempo justo para ya no someterse a disculpas y poder escribir. Así es. ¿No? Es el momento de escribir, trabajar. Y para los que no son escritores, pues es el tiempo de unir a la familia, pensar en darle valor a la existencia humana, ¿no? Claro, saber que no somos un pobre vago pensativo, como dijo Vallejo, sino que está en los 9 monstruos, al final, justamente muy alusivo a este tiempo, en los 9 monstruos, ese poema del año 39, que se publica póstumamente, ahí dice, hermanos, hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Exactamente. Y hacer, ¿no? Hacer significa acción. Y la literatura, el leer, el escribir es acción. Y lo que necesita el ser humano es acción. Y eso es muy interesante. Y también para redondear el tema, antes de terminar la entrevista, maestro, habló de Matt, de Marco Aurelio Neri. Efectivamente, él también dijo de que el hombre no descubrió las armas, sino las armas nos descubrieron a los hombres, ¿no? Y ese es también muy interesante. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido muy nutritiva la conversación con usted y estamos seguros que va a aceptar en otro momento también poder conversar de otros temas. Le agradecemos sobremanera y por favor le pido se despida de los escuchas de Contracultura y de Huancavelica. Sí, pues agradeciendo nuevamente la invitación que me hicieras. Ha sido un honor estar, imagínate la distancia, ¿no? Desde Lima hasta Huancavelica y para el resto del mundo, porque varias personas nos están oyendo en otros países. Yo complacido y feliz, complacido de aportar algo para mi país, ¿no? Para nosotros, ¿no? Gracias, eterna Jorge Rojas. Ya, muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias de todo corazón. Hasta luego, maestro. Estamos comunicándonos.